Padre, gracias porque esta mañana nuevamente estás ministrando a tu pueblo. Qué presencia, Señor, majestuosa. Cómo no alabarte, cómo no adorarte. Cuánto no quisiéramos que todo el mundo pueda experimentar esta sensación. Buen día, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casita del Señor. Sean bienvenidos. Ahí está mi mamá sentadita. Bienvenida a la casa del Señor. Mi hermano, mi cuñada, bienvenidos. Qué privilegio es tener al Señor en este lugar. Y la palabra nos habla en Mateo 24. Y es un tema que voy a continuar. Lo dejé hasta una parte, el anterior, creo que fue viernes, hace unos 2 viernes atrás, donde yo hablaba de la separación, hablaba de la polarización y hablaba de cómo el pueblo de Dios va a ser separado de los impíos y va a ser separado el mismo pueblo, y en 2 etapas. Mateo 24 nos dice, Mateo 24, 45, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Y esta palabra para ustedes, hermanos, que están aquí esta mañana, Dios te da un lugar de liderazgo, un lugar de servicio, un lugar donde vas a poder servir al Señor, un lugar de honor, de enseñar la palabra, un lugar donde puedes ir a distintas partes de la ciudad o donde tú estés en tu casa, porque el Señor demanda que usted, dice la palabra, persevere hasta el fin. Mateo 24, porque dice que se salvarán los que perseveren hasta el fin. Que cuando Él venga, dice, lo encuentre con la Biblia bajo el brazo o la Biblia abierta, enseñando su palabra a cada uno. Esta casita, esta iglesia no puede parar. La obra de Dios no puede parar. No hay pandemia, no hay coronavirus, no hay COVID-19. Hace rato salió de aquí corriendo eso. Y no hay demonio que pueda contra el Señor. No hay demonio que pueda contra la obra de Dios. No hay demonio que pueda contra tu vida si tú estás con Él. Y esta es una promesa. Y yo dije que siempre las promesas del Señor tienen una condición. ¿Cuál sería la condición del Señor? A todo pacto, a toda promesa hay un convenio entre nosotros con Él. Y es el de obedecerlo, de servirlo. Y hay gente que pregunta, ¿y la comida? ¿Y cómo se sustentan todo esto? Pues aquí hay gente que sirve a Dios, que sabe adorar a Dios, y por esa adoración a Dios, Él dice, pondrá la añadidura para cada uno de nosotros. Amén. Y dice Mateo 24, 47, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar y dice, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? Dice la palabra. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí vemos 2 polos opuestos. ¿Cuáles son los 2 polos? Yo hablaba de la polarización en la anterior prédica, de cómo Dios separará a los buenos y a los malos. Yo le pregunto, ¿usted se considera entre los buenos o se considera entre los malos? Háganle esta pregunta a su hermano que está al lado. ¿Te consideras bueno o te consideras malo? Pregúntele. Hay un siervo bueno que se mantiene en la alimentación o alimentando la asignación que Dios le ha dado. Este siervo le asignó Dios algo que él tiene que hacerlo, que él tiene que cumplirlo. Pero el Señor le dijo que tú tienes que cumplirlo hasta que yo venga. No dice un rato, hasta cuando te acordes.
Esa es la promesa. Y luego hay otro tipo de siervo que es también un siervo. Y lo que yo quiero que entienda aquí, que este siervo está dentro del mismo contexto. El que es bueno y el que es malo está dentro de la misma bolsa, vamos a decirlo de esta manera, de la misma bolsa y dentro de la misma generación. Y ese siervo dice: el Señor tardará, el Señor demorará. Y muchos han dicho: pero si la venida del Señor todo el tiempo anda diciendo que va a venir y que ya va a ser los tiempos del fin, y nunca llega. En la carta de Pedro, claramente Pedro dice que no se preocupen por los hostigadores, los que andan diciendo y se mofan de lo que ustedes dicen de la palabra, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto hasta cuando Él venga. Y Él va a venir, dice, a elegir a su pueblo y separará a los buenos y separará a los malos. Eso es lo que dice Pedro. Y esa es la mentalidad de aquel que se enfría. ¿Será que irá a venir el Señor? No, eso son charlas. Hablemosle nomás a la gente del amor, que Dios lo ama y que haga lo que Él quiera, que decida lo que Él quiera. Yo te amo, hijo, y estás perdido, estás fuera. Y ese es el engaño más grande de Satanás. Yo el otro día hablaba del amor y la aceptación. Aceptamos a todos, claro que los aceptamos, pero no el pecado. Pero no el pecado. Y hay mucha gente que anda dando juicios y diciendo: pero si lo que yo hago ahí en el servicio está bueno, tengo mi pecadito, pero Dios me aguanta con ese pecadito. Pero ahí justamente está la separación en la que Dios va a venir. De estos siervos habla el Señor. Pero el Señor a su tiempo, dice, sacará la cizaña del sembradío. Para los que tienen tierra y siembran, claramente saben de qué estoy hablando. ¿Alguien conoce a alguno de estos cristianos perseguidores, condenadores, impíos que condenan y juzgan? Claro que lo hay. Claro, en todas las iglesias lo hay. Hay aquí también. Hay allá. Pero dice la palabra del Señor que el Señor separará. Y no habla solo de los del mundo, sino de los que también están en la viña del Señor, de los que están en su iglesia. Dígale a su hermano: ¿serás vos? Ya no vengo el otro domingo, van a decir. ¿Saben, hermano? Dios nunca le ordenó a estos siervos que sean la conciencia del cuerpo de Cristo. Hay muchos que se ponen como jueces dentro del cuerpo de Cristo para condenar al hermano que sigue el camino del Señor, aunque tropezando, pero lo sigue. Yo te pregunto: ¿tú eres la conciencia de todos los hermanos que están en pecado? ¿Tú eres la conciencia de los hermanos que caen, pero esos hermanos que se mantienen ahí y luego se levantan? Esa es la pregunta. Dios le dijo que arrebataran del fuego a la gente, a ustedes. ¿Cuántos hermanos has arrebatado del fuego en este tiempo? Pregúntate. Pregúntale a tu hermano: ¿a cuántos hermanos has arrebatado? Dile: ¿a cuántos hermanos has arrebatado del fuego y lo has traído aquí? Dios le dijo que edificaran a la gente. Dios le dijo que transformaran. Bueno, el proceso de transformación ya se lo hace dentro del camino al Señor. Pero yo digo: ¿quiénes se creen ellos de ir culpando, condenando a los que Cristo ya limpió en la cruz del Calvario? ¿Quién te ha condenado, hermano? ¿Quién te ha dicho: eres un pecador, sos un cristiano hipócrita, falso, tus pecados que cometiste aquel día, ¿no te acordás? ¿Quién eres? Ya eres limpio. Dios te limpió de esos pecados, ya los perdonó, los clavó en la cruz Él. Tú tienes que entender algo, que cuando ya fuiste nacido de nuevo, has sido bautizado, has sido renovado, todos tus pecados han sido borrados. Antiguamente, la ley antigua, ¿qué hacía con el pecado? Solo los cubría. Pero cuando viene Jesucristo, Él viene y perdona completamente todo, te limpia, y ya no tienes que pensar en el pecado que cometiste. Ahora, lo único que tienes que hacer es, si tú quieres y todavía en tu conciencia hay esa voz que te dice: sos un pecador porque cometiste un pecado grave, es cuando tienes que buscarnos a nosotros y decirnos: esto yo no puedo.
Dice Juan 8:35 que el esclavo no permanecerá para siempre, mas el Hijo, si los libertare, seremos realmente libres. Eso nos dice la palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ya tú diste tu vida al Señor y la entregaste y diste todos tus pecados y lo hiciste por amor a Él, quiere decir que el Señor ya los perdonó. Lo único que tienes que hacer es decir, no, hermano, yo no puedo. Hay algo que me resuena en mi conciencia y me dice que ese pecado todavía está. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando usted tiene un inquilino en su casa y este inquilino le alquiló a su casa a usted por 1 año, ¿ya? Cumplió su contrato. Y usted va y le dice al inquilino: Señor, ya se cumplió su contrato. Este contrato ya ha sido vencido, por lo tanto yo le pido que me devuelva la casa y usted se busque otra. Le voy a dar un tiempo, un plazo para que usted encuentre otra casa. ¿Por qué? Porque este hermano, esta persona que no es dueño de casa, ya tiene un compromiso en el cual tiene que decir: sí, evidentemente yo tengo que salir. Pero él no quiere salir. Es un inquilino de esos fregados que quieren quedarse con la casa, quiere quedarse con todo, no pagar la renta y hacer daño. Pero este inquilino ya no tiene legalidad, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el pecado. Lo mismo pasa con el demonio, el pecado en el cual tú fuiste lavado y limpiado. Ya no tiene legalidad. Dice que el Señor en la cruz clavó y anuló ese comprobante que te ataba, dice, antiguamente a la ley del pecado. Por lo tanto, cuando ya no hay legalidad del enemigo, ¿qué tienes que hacer tú? Hermano, este inquilino no quiere salir. Pues venga para acá. Vamos a hacerle el asunto, vamos a hacerle los documentos y nosotros los vamos a sacar. ¿Y de qué se trata eso? Ahí viene el mediador, el abogado, el que está en medio de nosotros, el abogado que da tu vida por ti. Y ese va a venir y le va a decir al esclavo: fuera de esta casa, ya no te pertenece, porque esta casa es de mi hijo. Pues el esclavo no tiene parte aquí, mas el hijo es el dueño, porque es el heredero de la casa, el dueño de la casa de mi padre. Eso dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos con Jesús y si hemos sido lavados y comprados por su sangre, nadie puede acusarte y decirte: eres un pecador, eres un vil, porque tus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Amén. Pregunto: ¿quién ha nacido de nuevo aquí? Levante la mano. ¿Quién ha nacido de nuevo ahí? Entonces, ¿por qué habla mal de su hermano? Yo no le estoy diciendo a usted. Si a usted le hace el saco, póngaselo. O quédese tranquilo ahí. ¿Por qué digo esto? Para que crezcan en su amor. Diga, para que crezcamos en amor, diga. ¿Hacia quién? Hacia mi hermano, hacia mi prójimo. Dice Mateo 5. Y yo recuerdo esta palabra. Recuerdo cuando nosotros nos hicimos cristianos, alguien nos llamó y nos dijo: ustedes están haciendo barbaridades, ustedes están mal. Y nos llamó. Una autoridad eclesial nos llamó, católica. Y oramos nosotros con mi esposa. De ahí llamó otra persona. Y mi esposa le dice: oremos, a ver qué dice el Señor. Y justo esta palabra dijo así. Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Wow. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué? Porque si juzgas a tu hermano, estás entrando en condenación. Cuidado, que no parezcamos a los impíos.
que no parezcamos a los que no pertenecen al rebaño del Señor. El Señor va a venir a separar a dos. Va a haber dos polos y dentro también de la misma iglesia. Y dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Fuerte, ¿no? Y este tipo de personas, tanto el prudente como el imprudente, el prudente tal cual también como el que no es fiel, están en el mismo contexto. Diga, el mismo contexto. Vamos a ver una separación de los dos en los próximos tiempos. ¿Sí o no? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Qué dice la palabra? ¿O no dice la Biblia que los días postreros serán como los días de Noé? ¿Se acuerdan? Dice que Noé y su familia se salvaron y los impíos no se salvaron. Pero ¿cómo se salvó Moisés? ¿Qué dice en la primera carta de Pedro 3:21? Si alguien se recuerda que estuvimos el otro día repasando un poco este asunto sobre el bautismo, ¿qué dice la primera carta de Pedro 3, 1 Pedro 3:21? ¿Qué dice? Lo cual simboliza el bautismo que ahora nos salva. ¿Qué más? Y no es para un lavamiento corporal, sino para tener un compromiso delante de Dios con una conciencia limpia. Y este bautismo nos salva, dice, salvó a 8 personas en total, dice, a través del agua. Eso simboliza la salvación, que ahora lo salva. ¿Y nos salva mediante quién? La resurrección de Cristo Jesús. Son dos cosas importantísimas. Entonces dice la palabra, ¿acaso ustedes no vieron a Noé haciendo sus chistes? Eso dice la palabra. Hablaba Noé de chistes cuando estaba en medio del llamado que estaba haciendo el Señor a su pueblo. Él no estaba jugando, él estaba anunciando que venía a separar. Venía a separar. ¿Acaso no hubo una separación? Y claro, en Sodoma y Gomorra también hubo una separación. ¿Cuál fue la separación aquí en Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no vinieron los ángeles a separar a Lot del Sodoma? ¿Y cuántos se salvaron en Sodoma? Ninguno. Vino y sacó a Lot fuera. Pero también Lot al final terminó mal. Sus hijas cometieron incesto con él. Y de ahí vienen los moabitas. Entonces dice Mateo 25, y lo estaba leyendo, dice que 5 prudentes y 5 insensatas. Yo hablaba en lo anterior, el otro tema. Diga 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Se acuerdan de las vírgenes de las cuales llevaban las lámparas? Eran 5 prudentes y 5 insensatas. Dice, ¿estaban juntas o no? Estaban juntas. En un momento estaban en el mismo lugar, dice la palabra, pensando lo mismo, esperando lo mismo. Y de repente el Señor se acerca. Y cuando Él se acerca, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se para, dice la palabra. Porque antes de que Cristo venga, y Cristo está a la puerta, yo dije Cristo está a la puerta. ¿Quién dice? Jesucristo está a la puerta. Ahora, Jesucristo está a la puerta. Y en este momento habrá una separación. Díganle a su hermano, ¿quedará separado? Las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes se van a separar. De eso hace la palabra. Y hay un tipo de cristiano que nunca tiene aprecio por el aceite. Ahora voy a hablar del aceite. Pero ¿qué tiene que ver el aceite en esto? Y no hablo del aceite que se le echa a la ensalada. No. Estoy hablando que quien busca el aceite, dígale, busca el aceite a tu hermano. Búscalo el aceite. Busca la unción. Dígale, busca la unción.
Busca el fuego, hermano. Dígaselo, busca el fuego, hermano. Porque una de las cosas que divide a los dos pueblos, ¿qué es? Es la doble porción del aceite. Esa doble porción del aceite es la que viene a dividir a los dos pueblos. Quien tenga el aceite, quien tenga la luz, pero con el mechero prendido, ese tendrá la doble porción del aceite. Las vírgenes prudentes buscaron, dice, y pagaron un mayor precio por lograr la doble unción. ¿Quién está dispuesto a pagar un mayor precio por conseguir la doble unción? Qué hermoso, ¿no? Entonces, si usted no la tiene todavía, usted va a tener que buscar esa doble porción, esa doble unción del aceite ahora. ¿Quién la encontró? ¿Quién la encontró? Usted la va a tener que buscar ahora. Porque solo el Espíritu te dará la fortaleza de permanecer alumbrado hasta que Cristo venga. Y es así lo que dice, porque los que perseveren hasta el fin, esos se salvarán. La Biblia dice que las tinieblas cubrirán la faz de la tierra, eso dice la palabra. Es gloria, dice, que alumbra. ¿Por qué? Por la unción. Diga, por la unción. Diga, somos lámparas. No hay fuego sin aceite. Diga, no hay fuego sin aceite. Métaselo eso. Dígale a su hermano, no hay fuego sin aceite. ¿Cómo está tu lámpara? Pregunto, ¿cómo está tu lámpara? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Cómo está tu fuego? ¿Hay fuego o no hay fuego? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Hay aceite? Porque si no hay aceite no va a arder, no va a haber que arda. Por eso es que dice la palabra que esta lámpara debe estar prendida en el lugar, pero si no hay aceite, ¿cómo dará luz? ¿Cuál es tu aceite, hermano? ¿Cuál es tu aceite? ¿Hay aceite ahí en tus vasijas o no? Pregúntale a tu hermano, ¿hay aceite en tu vasija? Si no hay aceite, estás a tiempo de encontrarlo el aceite para que esa lámpara dé luz y pueda encenderse. Tú puedes ser una lámpara y estar en el mismo lugar. Si usted mira como espectador y dice, miren, ahí están las 10 vírgenes, pero todas se ven iguales. ¿Cuál tendrá el aceite? Tú no sabes cuál tiene el aceite. Por eso es que dije yo que no puedes juzgar a tu hermano por lo que ves. Pero sí, yo le digo a mis hermanos que sean el testimonio de que esa doble porción de aceite y esa unción del Espíritu Santo, de la doble porción que hablo del aceite, tiene que verse caminando. Dice que cuando camina un cristiano y da un testimonio, dice la palabra, caminando el mensaje en dos piernas, dice. Ese será tu testimonio de que tú seas un cristiano ejemplar, mostrando de que sí, el aceite camina y esa doble porción que te da el Señor es testimonio en las calles. Para tu hermano, para tu vecino, para todos los que viven y los que tú conoces. El testimonio. Estas 10 vírgenes parecían iguales, pero habían 5 que estaban distintas. Pero las otras caminaban con el fuego. Ese hermano lleva el fuego. ¿Acaso no te gustaría que digan, ese hermano lleva el fuego? Hermano, por favor, venga. Necesito el fuego que caliente mi casa. Necesito el fuego que caliente mi corazón. Anoche en la cruzada fue tan hermoso ver cómo las personas se sanaban. Habían personas con cáncer. Había personas que estaban con VIH. Y el Señor sanó. Y veremos testimonios gloriosos de aquí para adelante y verán ustedes la gloria de Dios. Pero si caminas con el aceite será más glorioso todavía. Pero si caminas con la doble porción del aceite será superior todavía. Ahí es donde tú caminarás y el enemigo donde vaya se va a apartar de tu camino. ¿Quién dice amén? Todos los cristianos son iguales. Son sacaplata, dicen. Son hipócritas, son falsos. No importa. A mí no me importa ya lo que digan. Ya dijeron mucho ya.
Ya no importa, creo que estamos curados de eso, ¿no? Ya dijeron todo lo que tenían que decir. Ahora no nos dejemos robar el aceite, no nos dejemos robar el gozo, no nos dejemos robar esa presencia que el Señor nos ha dado y que la hemos arrebatado a costa de dolor. Esa presencia que le hemos quitado al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió de esta manera para que muchos conozcan la verdad. Y la verdad nos hará libres. Pero cuando venga Cristo, Él sabrá quién tendrá el aceite y verá la luz y nos va a reconocer por la luz encendida. Por eso, hermano, no diga soy cristiano por decirlo, porque alguien decía que el diablo no juega a ser diablo. Tú no juegues a ser cristiano. Sé un cristiano verdadero, porque ese de allá no juega a ser diablo. Sé testimonio, hermano. Dígale a tu hermano, sé testimonio. Compórtate como un buen cristiano. Dígaselo. Anda como un buen cristiano. Habla como un buen cristiano. Díselo a su hermano. Porque Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe qué hay en tu corazón. Hermano, hay mucha gente negligente en el reino que no le sirve a Dios. Hemos venido predicando esto hace tiempo, pero hermano, es necesario el mensaje que no solo llegue a la gente que no conoce a Cristo, sino también al pueblo que está y se ha dormido y ha quedado estupefacto por toda esta situación y ha temblado de miedo. No te quedes quieto. Hay gente que nunca invitó, siendo cristiano, a participar y llenarse de gozo. Y esto no solo lo digo por este cuerpo, sino para todas las iglesias que ahora están dormidas. Yo estaba viendo aquí, allá, por aquí, por otro lado, pero están dormidos muchos hermanos. Algunos están saliendo. Vamos a las cruzadas, pero pocos hablan, pocos públicamente se están lanzando a hacer esto. Anoche fue maravilloso. Anoche fue el mismo Señor que bajó y descendió. Y no solo aquí en Bolivia, sino en el mundo entero, porque esa transmisión fue dada para muchos países del mundo. Fue muy, muy hermoso. Mucha gente recibió. Y la Biblia dice que no dejen de congregarse. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca, dice la palabra. No dejemos de congregarnos. El Señor no te dice anda por ahí solo vagando, ve, anuncia la palabra, pero dice el Señor, no dejemos de congregarnos. Porque ese cuerpo es el que va a buscar al Señor. Cuando venga el Señor va a ver una iglesia unida en oración, unida en palabra, declarando, profetizando y anunciando que Cristo vive. Porque dice que toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No habrá nadie quien pueda decir no hay Jesús. Porque sí, reconocerán al final que Él es nuestro Señor. Dice Pablo en una de las cartas que él, cuánto no daría yo mi vida porque los judíos puedan entregarse, puedan conocer y puedan entregar su vida al Señor, puedan reconocerlo, porque no lo reconocieron. Pues por eso vino de rebote para nosotros. Y si usted le tiene miedo a un virus que anda correteando por ahí, cuando usted tiene un Dios que no puede contener el universo, usted será el primero que le va a poner la marca a la bestia. Si usted cree que no hay Dios, si usted tiene un Dios a su manera, un Dios de historia, usted será el primero que será invadido por todas las cosas que vienen. Y hay cristianos reciclando videos tontos, roñosos, de burla, y en vez de estar encerrado buscando la presencia de Dios, para cuando salga, sale con la doble porción de unción. Cuando doblas tu rodilla en tu cuarto, sales a la calle llevando la presencia del Señor, y el diablo reconoce eso, que tú llevas la doble porción. Y entonces cuando alguien oye la palabra, esa palabra entra al corazón. Hoy he venido a decirte, hermano, que el Señor quiere que tú te unas para que no seas separado,
para que cuando el Señor venga encuentre a ese servidor fiel, ese que multiplicó todo lo que le había dado, no al que guardó y enterró su talento. Tenemos que seguir adelante con la obra del Señor, hermano. Es tiempo de salir a predicar, no te quedes cómodo ahí. El Señor insiste en este mensaje porque se necesitan manos. La mies está madura, dice, los obreros son pocos. Hay mucha cosecha, es abundante, pero pocos trabajadores. ¿Tú quieres ser parte de esa viña trabajadora? La que va a separar, la que va a empezar a poner todas las juntas en su lugar. Y con esto tenemos que estar confiados con una promesa que está en el libro de Revelación. Dice que hay un pueblo que venció al maligno y por la sangre del Cordero y por no estimar su vida, por causa de Cristo, dice. Muchos perdieron su vida por el Evangelio, muchos dieron su vida por el Evangelio, muchos fueron juzgados, marginados solamente por hablar de que Jesús vive. Apartada aquí. Saben, hermanos, yo he visto gente completamente sana. Si usted dice que mucha gente dice, no, tenés que hacer ejercicio, tenés que tomar vitaminas para que el COVID no te dé y no te muras. Algunos hasta nos han criticado, usted, hermano Paya, está hasta flaco. Hermana Milka, cuídese, usted está más gordita porque cualquier ratito le da el COVID. ¿Sabe, hermano? Yo he visto gente completamente sana, deportista, lleno de buena comida, con sus dietas, y se murieron con todo y su dieta y su ensalada. Y sano. ¿Pero por qué esto? Porque Dios es soberano, diga, Dios es soberano. Y no es el COVID, diga. No es el cáncer. No es la enfermedad quien te lleva. El quien decide que se va, ¿quién es? Es Dios. Hay personas que parece que ya están muriendo, pero el Señor, ¿qué hace? Los levanta. Hemos visto gente ahí temblando del COVID, muriendo aquí, ya faltándole el aire, muriendo ahí. El Señor, ¿qué ha hecho? Ha restaurado. Está la hermana Beatriz. Venga un ratito. Porque el Señor es todopoderoso, es el Shaddai, dice la palabra. Es el Shaddai. Va a perdonar, hermanita, que la ponga en aprieto. La hermanita vino un día afligida y no ha sido la única. Así rapidingo, dele su testimonio a estas personas que están aquí. Buenos días, hermano. El Señor es maravilloso, la verdad. Porque yo llegué, el Señor, el Espíritu me tocó y yo quería pasar adelante. Quería glorificar a Él, ¿no? Porque sí, yo llegué mal y la sufrí 2 horas la enfermedad. Y me vine, mi esposo me trajo, que yo nunca lo dejo manejar, pero él, yo sentía que volaba. Aquí llegué, estaban los hermanos aquí. No podía bajarme de la movilidad. Ya estaba asfixiándome. En todo el camino vine mal. Y le digo a la hermana, a la pastora Milka, ya no doy, siento que me muero. Entonces, aquí el pastor, vamos de una vez, Milka, que suba. Oraron por mí, pero el Señor tenía su propósito. Tenía propósito en permitir que yo pase esa enfermedad o esa prueba. ¿Saben por qué? Porque ahí el Señor me hizo ver que yo tenía un corazón duro, que era hipócrita. Entonces ahí lo vi al Señor que me hacía así: cambia tu corazón. Te amo,
pero quiero un corazón noble. No quiero que juzgues, quiero que ames a tus hermanos. Y de ahí lo vi al Señor, me agarró de la cabeza y me sacó de ese barro. Y quedé sana, que pedí una hamburguesa. Hacía 4 días que no comía. Y me fui directo aquí y comí una hamburguesa. Entonces dije yo, gracias Señor. ¿Saben por qué? Porque por su misericordia estoy viva. Porque Él me regaló nueva vida. ¿Pero para qué? Para que yo lo glorifique, lo reconozca que está vivo y que solo Él nos salva. Solo Él nos da vida, nos da todo. Y el COVID no existe para Dios. Entonces, yo, hermanos, con el corazón, de verdad, los animo. Confíen en Él, en todo, no solo en la enfermedad, en la economía, en todo, porque Él es nuestro Padre y está con nosotros. Solo decirle cada día, Señor, que tu presencia esté conmigo. Como le digo yo, a partir de ese día, dije, Señor, donde vaya te voy a glorificar con esto. Y mi testimonio lo digo donde voy, porque todo el mundo tiene que saber que Dios está vivo y te sana, te salva. Amén. Solo 5 minutos bastaron para que el Señor haga libre, y así te puede hacer libre el Señor. Pero yo decía algo, la levadura de los fariseos, decía el Señor, aléjense, aléjense. Porque cuando hubieron los milagros, el Señor multiplicó y 12 cestas de canasta sobraron. Pero luego les dijo, ¿por qué no hubieron más milagros? Sobraron 7 canastas, pero había más gente. ¿Cuál fue el problema? El Señor les dijo a los discípulos y les dijo a la gente, aléjense de la levadura de Herodes, de los fariseos, de los incrédulos, de los que no creen que Jesús puede sanarte, puede liberarte. ¿Por qué? Porque Él es el que hace los milagros. Él es el que da la sanidad, es el que te transforma, es el que te da la vida. Él te da la doble porción del aceite, el cual va a saber si estás aquí de este lado o del otro. El Señor viene a restaurar, viene a sanar. No hay COVID que pueda contra la presencia del Señor si tú le crees. Cambias tu corazón. La hipocresía, la levadura de venir todo el tiempo y no querer cambiar tu corazón, eso es lo que no quiere el Señor para ustedes. Por eso muchas veces digo, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué estoy aquí? Porque todavía falta algo en tu vida. El Señor quiere que tú le entregues tu corazón. El Señor no quiere más sacrificio. Dice, ya no quiero sacrificio, quiero misericordia. Esta palabra es dada porque el Señor me ponía en este testimonio que mucha gente ha sido sanada de la misma manera por arrepentimiento. Entreguen todo lo que traen, lo malo, odio, envidia, divisiones, contiendas, sectarismo, todo lo que no es bueno. Apártate para que el día que venga el Señor te encuentre en el buen lado, donde Él te dará la doble porción de unción. ¿Quién dice amén? El hombre que no hizo nada con el talento que Dios le dio, este hombre no hizo nada. Puso excusa en ese talento. Lo guardó, dice, y creyó que la excusa le iba a funcionar. No funcionó. Y Dios lo separó a los fieles de otro lado. Uno fue juzgado y el otro fue levantado. Eso es lo que dice la palabra. Y en este tiempo usted va a decidir de qué lado está usted, de qué pueblo es usted. ¿De qué pueblo quiere ser usted? ¿Quién dice amén? Yo quiero ser del pueblo bueno, del que limpia sus pecados. Es difícil. En Daniel 12 dice el tiempo del fin. Escuche bien.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire qué hermoso habla. Pero tú, Daniel, escuche, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Aquí Daniel podría decirle: ¿y cómo voy a reconocer el fin? Daniel recibía, pero seguramente se preguntó Daniel: ¿pero cómo voy a reconocer el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos correrán, dice, de aquí para allá, pero la ciencia aumentará. ¿Acaso no estamos viéndolo ahora? Estas profecías son para este tiempo, y todas las profecías ya están cumplidas, hermano. Todas, no hay ninguna que todavía esté pendiente. Todas están cumplidas según el tiempo. Si analizamos la palabra, según este tiempo, todas las profecías están cumplidas. ¿Quién dice amén? Dice: la ciencia aumentará. ¿Qué le dijo Daniel? Sella, diga sella. Sella quiere decir cerrar, ¿no? Sella, dice. Pero mire lo que pasa en el libro de Revelación, Apocalipsis 22. Pero ¿qué le dijo a Daniel? Sella, diga sella. Sella, dice, porque todavía no es el fin. Sella porque todavía no es el fin. Pero ¿qué quiere decir? Parece contradictorio esto. Dice en Apocalipsis 22:12: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan dice que cayó, dice, de rodillas ante el ángel que estaba frente a él y que le mostraba estas cosas. Pero ¿qué le dijo el ángel? Pero el ángel me dijo: mira, no hagas eso. En pocas palabras, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir? Yo soy un servidor como tú. No te arrodilles frente a mí. ¿A quién tienes que adorar? Solo adorarás a Dios. Wow. Pero mucha gente se arrodilla a otras cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra. Y ahí va a ser el engaño, hermano. ¿Por qué yo vuelvo a hablar de este tema? Porque muchos serán engañados, y tenemos, hermano, la obligación de correr y declarar una palabra de vida con la Biblia en mano, para sacar a la luz a esas personas que no saben, que están perdidas. Tenemos que anunciar una palabra la cual establece un pacto con el Señor y define quién va a ser el pueblo escogido y quién no va a ser el pueblo elegido. Pero tenemos tiempo todavía para correr y anunciar esa palabra que saque de la confusión al que está confundido. Hay que hacerlo. No lo hagas, le dijo el ángel. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y en el versículo 10 dice: y me dijo: no selle. No selle. Mira, a Daniel le dijeron: sella, diga sella. Y Juan le dijo: no selle. Parece un polo opuesto, parece contradictorio, ¿sí o no? Pero ¿qué le dijo en Apocalipsis? Y me dijo: no selle. Hermano, nosotros estamos en un proceso del tiempo final. Pero usted dirá: ya empezamos el tiempo final. No, ya viene el proceso de antes ya. ¿Por qué fue enviado Jesús hace 2000 años?
Viene Jesús con la palabra, termina Jesús, nos deja el Espíritu Santo. ¿Cuál era el motivo que nos dé el Espíritu Santo el Señor Jesús? Porque ya comenzaba el proceso del fin hace 2000 años, dándole oportunidad a muchas generaciones que puedan encontrarse con Él, y nos sigue dando el tiempo todavía. Y no sabemos hasta cuándo va a pasar, pero ya sabemos que estamos en una recta final, pero no sabemos hasta cuándo. ¿O usted sabe? Solo el Padre lo sabe. Pero la palabra nos está diciendo que ya estamos en el tiempo final. Yo no soy el que lo digo, la palabra lo dice, pero no sabemos hasta cuándo. Por eso le dice aquí claramente, y este es el final del tiempo. Pero ¿cuál tiempo? Hemos estado en ese proceso. Lo que pasa es que en ese proceso vienen contracciones de parto. ¿Cuántas contracciones de parto han tenido o hemos tenido desde que vino Jesús, desde que nos dejó el Espíritu Santo, cuando hubo la persecución a los cristianos, cuando Nerón mataba a los cristianos y los emperadores, y después viene alguien que nos empieza a confundir más todavía? Empieza Satanás a atrapar con doctrinas extranjeras, como dice Jeremías 10. Nos imponen doctrinas en la cual el pueblo es engañado, haciendo ritos de hombre, costumbres paganas, y todo esto que los reyes destruían los altares, destruían santuarios, porque el Señor los mandaba a destruir, vuelve otra vez. Y otra vez el pueblo es engañado, hasta que nuevamente salimos a la luz en la Edad Media, y sale de la penumbra otra vez el pueblo después de haber sido machacado. Esto es así, hermano. El proceso ya estaba cuando vino Jesucristo, y esto me lo está poniendo el Espíritu. Esto me lo está revelando el Señor ahora. Porque dicen algunos, después que vino Jesús. No, Jesucristo, cuando el pueblo de Israel y toda la gente que no creyó, pasaron 400 años antes de que venga Jesucristo, hubo un silencio, ya no hubo manifestación de Dios, porque cayó. Entonces fue el silencio en que Dios dijo: voy a enviar a mi hijo, Juan 3:16, en el cual ustedes van a confiar en Él, y Él les dirá la verdad, qué deben hacer, cómo deben caminar, para que cuando venga el tiempo del fin ustedes estén preparados. ¿Entienden? ¿Alguien entendió esto? Si no lo entendió, dígame: no entendí. Me quedé como en la película, todos quedaron. Pero yo creo que han entendido. Lo que pasa en este parto que va a haber, van a haber, dice, contracciones. ¿Qué es contracciones? Dolor. Va a haber, dice. Y en este tiempo va a venir más fuerte todavía la contracción, porque ha habido mucha muerte. Y si es la contracción que dará la luz de la nueva vida, yo no lo sé. Pero sé que viene mucha tribulación para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya está siendo perseguido. Acá quizás no ha sido mucho, pero en otros países sí. Están matando a los cristianos, están matando a las mujeres, están matando a los niños. Y esto es fuerte. Yo creo que usted no podría resistir vivir en esos países. Dios tiene más bien misericordia de nosotros. Es muy fuerte esto que está sucediendo. Solo Dios sabe. Solo tenemos que estar firmes y despiertos. Dígale: solo tenemos que estar firmes y despiertos. Y en el día de Dios, y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Wow, hay un cruce ahí. Mire lo que le dijo a Daniel: le dijo sella, y a este le dijo no selle. Estas dos escrituras tienen una conexión y siguen cruzadas, está cruzada, y habla de la separación de dos pueblos. Mire, uno sella y el otro se abre. Uno sella y el otro se abre. ¿Qué dice Mateo 16:18? Esto me lo está mostrando el Señor en la unidad de esta lectura. Dice que el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Y Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dijo: pues vas a ser papa. ¿Dónde está eso? No dice: y te daré las llaves. Ay, las llaves, y así unas llavesotas les dio. No hablamos de esa llave. ¿Cuál es la llave?
5 prudentes, 5 insensatas. ¿A quién les dio las llaves? ¿A quién? A ver, medite. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿A quién les dio la llave el Señor? A las prudentes, porque buscaron la doble porción de unción. Y si el Señor te ha entregado las llaves, te está diciendo: tú vas a atar al demonio, lo vas a echar al fuego, y se van a abrir los cielos, porque todo pecador que reciba la palabra del Señor va a entregar su vida y se abrirán los cielos. Entonces no selle, porque vendrá un tiempo de avivamiento como nunca lo ha habido, donde verás cantidad de gente convertirse al Señor, porque el tiempo del fin está cerca. Eso te lo dice el Señor ahora. Yo no les estoy diciendo disparate, estoy diciendo lo que dice la palabra. No selle, sella. Daniel no sabía que iba a suceder, pero le dijo a Daniel: sella, porque todavía no es el fin. Pero acá le dijo: no selle, porque todavía falta un remanente, un pueblo elegido, un pueblo escogido, el que va a entrar por la puerta, a la cual se dará el aceite. Ese aceite que va a brotar a luz. Y en ese tiempo todos sabrán quién es cristiano. Los impíos, los mismos cristianos, y los mismos que están fríos y tibios, esos sabrán quién es verdaderamente el que lleva la doble porción de unción. Amén. 11. El que es injusto sea injusto todavía. Esto es más fuerte. Repita: el que es injusto sea injusto todavía. Esto no le dice al impío, no le dice al de la calle, al que no conoce nada. Esa es nuestra misión de nosotros, ir a traerlo allá. No le está diciendo: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Quiere decir que usted todavía no ha sido moldeable. Por eso a mí me gustó el testimonio de la hermana, porque ella dijo: estaba mi corazón duro, inconmovible, frío, y ella entregó su corazón a Jesús, y por eso fue sanada. Por eso cuando sucede el milagro, mucha gente ha venido, porque la misericordia de Dios es tan grande de ver a alguien que se arrepiente. Por eso es tiempo de arrepentimiento, no tiempo de juzgamiento. Como dice Romanos 2, dice: no juzgues a tu hermano. Cuidado. Y el que es justo, dice, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y los que dicen que están en pecado siendo cristianos, dicen que van a ser más pecadores todavía. ¿Por qué? En Mateo 24, todo se refiere, mira, a Mateo 24. Y el amor, dice, de alguno se enfriará, y surgirán falsos cristos. ¿Por qué? Porque yo vengo pronto, dice el Señor. Porque antes que Él venga van a haber dos tipos de personas: los justos y los que son injustos. Es fuerte esto. ¿Por qué? Pero a los dos se los va a distinguir. Porque el injusto se va a volver más injusto y el justo más justo. O sea, el Señor ya va a saber: este quiere, este no quiere. Y se les dará el Espíritu. Y aquí voy a hablar un poco sobre las iglesias que menciona el Apocalipsis, que marcan una época en la historia. Pero al final dice: la iglesia Laodicea, que está en Apocalipsis 3, y Filadelfia son la misma época, son dos pueblos. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque es importante terminarlo el tema para que yo quede tranquilo, porque si no, no termino de darle el mensaje. ¿Están cansados? Laodicea, que es la iglesia, hablamos del Apocalipsis, es una iglesia tibia. Diga: es una iglesia tibia. Tibia. Y está viviendo junto a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que está firme. Porque dice la palabra de Dios que en aquel día dos estarán moliendo en un molino, dos estarán recostados en la cama. Pero dice que una será dejada y otra será quitada. Una será dejada y la otra será quitada. Bien, la iglesia Laodicea, el Señor le dice a esta iglesia en Apocalipsis 3:14: tú no eres ni fría ni caliente, eres tibia, y por eso te vomitaré de tu boca. Pero
¿Por qué vomitarla de su boca? Eso es lo que antes yo no podía entenderlo. ¿Por qué la va a vomitar Dios de su boca? Porque está dentro. Porque está dentro. Y si está dentro, quiere decir que pertenece al pueblo de Dios, ¿sí o no? Está dentro es porque está dentro de la iglesia. Y es porque está en las entrañas del Señor. Dice, tú eres ni fría ni caliente, tú no eres fría ni caliente, eres tibia, y por eso te vomitaré de mi boca. ¿Dónde está esa iglesia? En el cuerpo de Cristo. Está. Y lo dice. Y luego le dice, tú dices que eres rico, pero te aconsejo que te compres oro refinado por fuego, dice. Y está hablando de la tribulación aquí el Señor. Esa es la iglesia que se queda a pasar por el fuego de la tribulación. ¡Wow! El otro día estaba diciendo esto mismo, que el Señor, estamos en tiempo de gracia, donde recibimos misericordia, donde recibimos perdón, pero cuando Él venga, dice que la iglesia va a ser sacada, será llevada, y la otra que fue desobediente, pero que está con el Señor, será quedada y pasará el proceso de tribulación en carne propia. ¿Por qué? Por su desobediencia. Claro que será llevada también, pero va a pasar procesos durísimos. Cuidado, cristiano, que estés frío y no hagas caso, que no te pongas a cuentas con el Señor. Claro que ya eres del Señor porque has sido lavado y comprado por la sangre del Cordero. Has sido comprado a gran precio, hermano. Pero cuidado, no abuse, porque puedes quedarte para la gran tribulación. Yo no lo sé. Prepárate para ser llevado y no padezcas estas cosas. Aunque tú eres salvo, aunque tú eres de Él, puedes pasar un proceso durísimo. Eso dice la palabra. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Wow. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso, dice, y arrepiéntete. Estas eran iglesias amadas y lo son para el Señor, pero le dice, cuidado, hija mía, yo te amo, pero no sea que te descuides y yo no pueda sacarte de ahí, porque pasarás por ese fuego. Es tiempo de arrepentimiento, mi hermano. La mitad de los que profesan ser cristianos se quedan, y es en par. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Diga, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Quiénes se quedan? La iglesia que es tibia. Ahora, Filadelfia, ¿cuál es la otra iglesia? Es la iglesia amada, la que es obediente, la que es trabajadora, la que vive en el primer amor, la que camina haciendo lo que le gusta al Señor y no se aparta del fuego y no baja el aceite. Más bien ella lo va regulando, como hacen las movilidades, lo ponen en reserva, ¿no? Y le sigue, no deja que ese aceite se acabe. Esa es la persona que está orando, que está leyendo palabras, está predicando, está diciéndole al hermano esto, lo uno, lo otro. Aún en tu trabajo, donde estés, estás hablando de Él. Esta es la iglesia que ama al Señor. Esa se va. La que está encendida en amor para Dios. ¿Quién dice amén? Y esos postreros días, las dos iglesias serán marcadas, dice, porque habrá una polarización del pueblo. De entre todo va a sacar al que pertenece, porque dice el Señor que va a venir a recoger los peces buenos, y dice que de los peces buenos y malos va a separar de la red los que no le sirven, ¿sí o no? Y los que sirven, esos serán los peces que serán dados para el pueblo. Y termino con esto para no acobardarlo. Joel 13:12 dice: movilícense las naciones. Mire, esta es otra profecía.
Suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. En otras traducciones dice a los pueblos o a los alrededores. Mano a la hoz, que la mies está madura. Está hablando de la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? ¿Cuál es la cosecha? Esas ovejitas que has traído. Esas ovejitas que has traído, esa es tu cosecha. Pero no basta con eso, tenés que seguir. Dice que no debemos cansar, no debemos perseverar siempre hasta el fin. ¿Para que la lámpara esté encendida todo el tiempo? El aceite no se acabe. ¿Cuándo no se acaba el aceite? Cuando tú diariamente estás con la palabra, estás predicando, no solo para ti. La palabra no es para vos es para alimentarte, pero para los demás es anuncios. El Señor viene, Cristo viene. Esta es la palabra que dejó Jesús. Y dice el 14, sigo. En el 13, dice que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Va a haber el avivamiento y va a estar lleno, dice el lugar. Anoche estuvo hermoso, estuvo lleno allá en Montero. Dice, sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad, porque hay mucho arrepentimiento todavía. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. ¿Estás decidido? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Separación. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Padre, por esta palabra. Démosle un fuerte aplauso a Él. Amén.